Y entonces ahora vamos a empezar a ver algunos índices que quedaron sin ver o sin practicar durante la semana pasada y que tienen, digamos, bastante importancia, son todos utilizados hoy en día. Algunos es un poquito antiguo, pero todos se utilizan hoy en día. Así que vamos a compartir la pantalla. Y entonces vamos a arrancar viendo el índice de Dupont. Es quizás uno de los más antiguos que se han documentado a fines del siglo XIX. Y la particularidad que tiene este índice es que intenta relacionar dos factores que intervienen en la rentabilidad de un negocio, que son por un lado el margen y por el otro lado la rotación. El margen que tenemos en las operaciones que realizamos y por otro lado cuántas veces hacemos las operaciones a lo largo de un determinado periodo. Entonces relacionamos el concepto de margen con el concepto de rotación. Esto fue lo novedoso que tuvo este índice. La gente de Dupont lo utilizaba para medir y comparar la performance de las distintas empresas que lo tenían, porque ya era un conglomerado muy importante a fines del siglo XIX, y analizar estos dos atributos, justamente, margen y rotación. Entonces, fíjense ustedes, acá está puesto el índice, ¿no? Margen lo calcula utilidad neta dividido ventas. Se llama margen, es, bueno, la relación que existe entre la ganancia que obtenemos, neta, última línea, ganancia final, y el monto de ventas. Margen de utilidad sobre ventas, podríamos llamarlo. O sea, estamos sacando el margen que es utilidad neta sobre ventas. No. Acá está puesto utilidad neta sobre ventas. Okay. Dividido ventas. Y el de rotación es ventas dividido patrimonio neto. Es decir, cuántas veces nuestro propio capital, ¿sí?, gira con respecto a las ventas que se realizan en un determinado periodo. Por eso rotación. ¿Cuántas veces estaría contenido nuestro capital dentro del monto de ventas? Si ustedes lo miran bien esto, y multiplicado, ¿no? Si este cociente lo multiplican por este otro cociente, podrían simplificar ventas y ventas. En el numerador y el otro en el denominador podría simplificarse. Y les quedaría utilidad neta dividido patrimonio neto, que es un índice que vieron en la clase de la semana pasada con Carlos, ¿no? Rentabilidad sobre el patrimonio neto. O sea, cuánta utilidad consigo con el patrimonio neto que tengo. Eso lo vieron. Utilidad neta sobre patrimonio, sí. Correcto. Por 100. Utilidad neta sobre patrimonio por 100. Por 100. Bueno, tanto por 1%. Eso es solamente una forma de expresarlo. Entonces, el agregarle las ventas, fíjense acá en la construcción de este índice, nos permite separar, digamos, explicar, digamos, el índice de utilidad sobre patrimonio neto, explicarlo con dos causas diferentes. Por un lado el margen y por el otro lado la rotación. ¿Sí? Entonces, hacían utilidad neta dividido ventas, que daba el margen de ganancia, de utilidad neta de esa unidad de negocios. Y por el otro lado la rotación, la cantidad de ventas respecto del patrimonio. Y esto tiene su sentido, ¿sí? Porque en general lo que se observa es que si nosotros tenemos una actividad de mucho margen, probablemente sea de baja rotación. Y si es una actividad de bajo margen, probablemente sea de alta rotación. Obviamente lo mejor que nos puede pasar es que tengamos mucho margen y mucha rotación, pero generalmente esto no ocurre así. Si estamos con mucho margen,
vamos a tener baja rotación porque en general los negocios de mucho margen son en cantidad más reducidos. Si estamos con poco margen, probablemente tengamos mayor rotación porque estamos tratando de tener precios más bajos para tener más volumen. Entonces, tenemos más rotación. Acá les puse un pequeño ejemplo, ¿no? Un distribuidor mayorista trabaja con margen bajo, ¿sí? Y apunta a tener mucha rotación, o sea, rotar mucho la cantidad de mercaderías que ellos distribuyen, que distribuye ese mayorista. Por el contrario, en general una consultora de ingeniería que tiene que llevar adelante proyectos de consultoría va a trabajar con un margen mayor, pero la rotación va a ser baja porque tal vez no haga muchos proyectos en el tiempo. Y así ustedes podrían encontrar muchos ejemplos que llevan a esta justificación. Entonces ellos con esto lograban, más allá de tener utilidad sobre el patrimonio neto, ¿sí? O sea, cuánto les rendía de acuerdo a la inversión cada unidad de negocio, cada empresa que manejaban, lo tenían abierto en margen y en rotación, que les daba una información adicional muy útil para evaluar el desenvolvimiento de distintas unidades de negocio. Así que ese es el índice de DuPont, uno de los más antiguos que hay y también utilizado hoy en día, ¿no? Porque sea antiguo no significa que se haya dejado de lado, sino que hoy se utiliza. Principalmente dentro de grandes compañías para evaluar las distintas unidades de negocios, filiales, sectores con los cuales se está trabajando. Un poquito más arriba les puse acá el tema de rotación de créditos. ¿Ustedes no lo llegaron a ver, este índice de rotación de créditos? No. Días en la calle. ¿Cómo? Un índice que se conoce como días en la calle. Uy, No. no. Creo que con ese nombre nos acordaríamos. No, parece que no. Se acordaría. Bueno, miren, esto ¿a qué apunta? Estos índices apuntan a ver la relación que existe entre un stock y un flujo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver 2 o 3 de estos. Créditos originados en cuentas a cobrar, lo que tenemos que cobrarle a los clientes respecto de las ventas. El stock es las cuentas que tenemos a cobrar y las ventas es un flujo. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuántas veces rotan nuestros créditos a cobrar con respecto a la cantidad de ventas que nosotros tenemos un cierto periodo? Es decir, si en un determinado momento tengo un monto de cuentas a cobrar, ¿qué relación tiene, ¿sí?, con el total de ventas que va a ser lo que me va a generar las cuentas a cobrar en un cierto periodo? Entonces vean este ejemplo. Pequeño ejemplo numérico. Supongamos que tenemos 10.000 de cuentas a cobrar en un determinado momento, y acá está la aclaración, ¿no? Es el valor final de la factura, ¿sí? Incluye ventas masivas. ¿Qué quiere decir esto? Incluye ventas masivas. ¿Cómo? ¿Lo puedo repetir? Perdón. Sí, claro. Yo digo, en cuentas a cobrar tengo un factor de un valor que incluye de un montón de facturas el valor del producto de la venta más el IVA. ¿Por qué será así?
La realidad es que no lo sé, pero supongo que uno cuando registra la venta tiene que registrar también el impuesto. O Claro, sea, si me venden algo por 121 pesos, o sea, 100 más el IVA 21% de 21 pesos, o sea, la venta es por 121. Después no sé, no es algo que uno gane, porque ese impuesto, bueno, lo pago yo como consumidor. exactamente. Recuerden que de esto hemos hablado, ¿sí? Cuando veíamos temas de presupuesto. Nosotros al cliente le facturamos 121, 100 es la venta, es ingreso, es ganancia para nosotros, 21 no es nuestro, se lo estamos cobrando al gobierno, se lo cobramos al cliente para dárselo al gobierno, ¿sí? Pero el pie de factura, lo que nos tiene que pagar el cliente, es la suma de la venta más el IVA. Una pregunta, ¿eso tiene que ver con ser agente de retención del IVA? ¿O tiene No, algo que ver con eso? no, eso es otra historia. Eso es otra cuestión. Acá es el impuesto que va dentro de las facturas que emitimos o el impuesto que recibimos dentro de las facturas que emiten nuestros proveedores. Lo de las retenciones y percepciones son complementos donde tratamos, el gobierno nos dice que le cobremos algo a la contraparte. Si le tenemos que retener cuando le pagamos a un proveedor, nosotros le estamos sacando una parte de lo que tiene que cobrar el proveedor, no dándole, sino sacándole para darle al gobierno. Y si nosotros tenemos que actuar como proveedores, le cobramos algo más a nuestro cliente para dárselo al gobierno. Es otra historia, eso es algo típico, muy, muy frecuente en nuestro país, no tanto en otros lados, pero este tema del valor de la mercadería más el impuesto al valor agregado o al valor añadido es lo común en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, pero no es ese complemento de retención o percepción, ¿sí? Recuerden cómo funciona el tema del impuesto al valor agregado, que en cada etapa se va facturando la etapa siguiente el impuesto y al momento de liquidar uno toma lo que ha facturado y lo que le han facturado los proveedores e ingresa la diferencia. Y así el impuesto de alguna manera se evita que se piramide, ¿sí? Porque cada uno va deduciendo lo que le pagó al otro, hasta llegar a la última etapa donde bueno, el consumidor final ya no toma ningún otro impuesto al IVA para otras cosas. Ya ahí queda pago el IVA y de esa manera, si esto funciona bien, o como en teoría tiene que funcionar, el impuesto se pagó una sola vez por el monto que pagó el consumidor. Bueno, es una cuestión de un tecnicismo tributario, pero lo que nosotros tenemos que saber es cómo manejamos los documentos, la factura y cómo hacemos estos índices, ¿no? Entonces, en cuentas a cobrar tenemos el total de la factura, ¿sí? Que tiene el precio del producto o servicio que nosotros hemos vendido a nuestros clientes y el IVA generado por ese producto o servicio, el total a cobrar. En este ejemplito que le estoy poniendo acá, eso es 10.000, ¿sí? En un determinado momento. Y las ventas, que como les dije, es un flujo, es lo que ocurre durante un cierto tiempo, no es un stock como las cuentas a cobrar, sino que es un flujo, supongamos en este ejemplo, es de 120.000, ¿sí? Supongamos que es por un año. Bueno, si ustedes lo calculan así directamente, ¿sí? Podrían decir, bueno, ¿cuál es la rotación de las cuentas a cobrar en relación a la venta? Es de 12, ¿sí? Porque 10.000 está contenido 12 veces en 120.000, ¿sí? Sería que las cuentas a cobrar las voy renovando una vez por mes, si 120.000 es la venta de un año. Vendo 10.000 cada año, entonces vendí 120.000 a lo largo del año. ¿Cómo es entonces, profe? ¿Es la rotación de las cuentas a cobrar según Claro. las ventas? ¿Es 12? Con respecto a la venta, exactamente. Sí, sí.
cuántas veces roto los créditos o cambio el monto de quienes me deben a mí a lo largo de un determinado periodo y por qué monto. Esto implica que en realidad yo estoy vendiendo y cobrando dentro del mes, de los 30 días, porque lo que vendo en un mes lo tengo pendiente de cobro durante un mes y así va ocurriendo a lo largo del periodo. Por eso decimos que rotó 12 veces. Pero acá hay que tomar en cuenta un par de elementos más para que esto esté bien correctamente planteado. Y es una cuestión, es justamente el IVA, ¿sí? Nosotros, si hacemos el índice de rotación considerando un valor que tiene IVA y otro que no tiene IVA, estamos distorsionando. Entonces tenemos que evitar esa distorsión. ¿Y por qué digo que ventas no tiene IVA? Y dijimos, en ventas, en el estado de resultados, en el presupuesto económico, ¿tiene o no tiene IVA? Y no tiene. ¿Cómo? No tiene, no es un... No, no tiene, porque la venta, como veníamos diciendo, no es la venta, pero el IVA no, ¿sí? Entonces venta es lo que nosotros le facturamos por nuestros productos o servicios a nuestros clientes, pero no tiene IVA. Ahora, si nosotros lo que queremos comparar es este flujo con un stock que sí tiene IVA, lo que tenemos que hacerle es agregarle la incidencia del IVA, porque si no estamos comparando dos medidas que no son homogéneas entre sí. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que esto esté bien hecho es considerar aquí, ¿ven? Los 120.000 multiplicado por el IVA, vamos a tomar la tasa normal de IVA de la Argentina, y después sí dividirlo por 10.000, que como dijimos era valor final, incluyendo ventas e IVA. Entonces así la rotación da un poco más de rotación. En lugar de 12, da 14 veces. ¿Sí? El IVA es siempre 14,5, 52. ¿Cómo? El IVA es siempre 14,52. No, el IVA es 21. 21, perdón, sí. No siempre es 21, pero esto es una cuestión legal del sistema tributario, ¿no? Que puede ir cambiando. Igual yo Un digo producto, en lo que nos compete a nosotros acá. Hoy hay 4 situaciones, por lo menos 4, no sé si no habrá alguna otra intermedia, pero hay 4. IVA del 21, IVA del 10,5, exento de IVA, e IVA del 28, que son los servicios. Algunos los servicios públicos, digamos, que pagan un poco más. Pero la tasa más común es 21. 10,5 son para algún tipo de bien que tiene una tasa menor porque se considera que hay que cobrarle menos IVA. Hay alguno que está liberado de IVA, como alguna actividad específica o algún producto alimentario muy básico. Y el caso de los servicios públicos pagan una tasa un poco más alta de IVA, pero lo más común es 21. Pero esto es dinámico, ¿viste? Lo que nos interesa para el curso es que sepan cómo juega, si está o no está dentro de las cuentas a cobrar o si está o no está dentro del monto de ventas. Después, ¿cuánto es? Bueno, dependerá de la legislación de cada momento de la empresa, sobre lo cual lo estén aplicando ustedes. Profe, una duda. Y ahí dependiendo del monto de IVA, ¿tengo que hacer un índice para cada valor de IVA? Si tuviera que hacerlo. O sea, si justo mi empresa factura y tiene distintos IVAs. Bueno, te complicaría un poquito, pero podrías hacer una ponderación de ponerle si tenés una parte de ventas Claro. al 10,5, harías la proporción. Las ventas que tenés al 10,5 le agregás el 10,5 y las que tenés al 21 le agregás el 21.
Bueno, y la relación nos marca la rotación. Por ejemplo, ¿en qué casos este índice se hace mayor? ¿Por qué se puede aumentar la rotación? ¿Qué tiene que ocurrir para que aumente la rotación? ¿Tiene que haber más ventas? Bueno, ponele, o si no hay las mismas ventas, ¿qué puedo hacer para que aumente la rotación? O sea, no cambio la venta, la dejo igual. ¿Qué puedo hacer para que esto sea? Disminuir los créditos. Sí, los créditos. Que bajen las cuentas a cobrar. Entonces aumento la rotación. ¿Qué implica que bajen las cuentas a cobrar? Cobrar antes. Cobrar antes, exactamente. La capacidad de cobrar antes. Sí, exactamente. Supongamos que logro una mejor gestión de cobro, entonces aumento la rotación. Sin duda, ven, ahí está un factor que marca, digamos, que este indicador te sirve para ver cómo es tu gestión de cobranza, porque por ahí tu expectativa es que, no sé, el índice de rotación sea 12, ¿sí? Bueno, pero te encontrás con que es 8, ¿viste? Entonces no estuviste tan bien en la gestión de cobranza y tendría que esforzarse un poco más para cumplir con ella. Que podría haber alguna situación donde el índice de rotación creciera enormemente. Si cobró de contado. Claro, el cobro de contado tendería a infinito, ¿no? Exacto. No habría crédito, porque lo cobro todo de contado. Exactamente. Entonces, esto es la medida de la rotación. Entonces vamos a ver una medida complementaria a la de rotación, que es tratar de ver esa rotación expresada en días, porque como esto en definitiva es el tiempo que tardamos en cobrar nuestras cuentas, nos interesa muchas veces expresarlo en días. Y la manera que hago para calcular esto es invierto el numerador respecto del denominador, ¿sí? Pongo en el numerador créditos por ventas, pongo en el denominador ventas más el IVA sobre las ventas y lo multiplico por una cantidad de días. ¿Qué cantidad de días? Bueno, la cantidad de días que se corresponda con el lapso que cubre el denominador. Si estas ventas masivas corresponden a un año, multiplico por 365. Si corresponden a un mes, multiplico por 30. Entonces hago esto, ¿sí? Pongo 10.000, pongo 145.200 en el denominador, multiplico por 365 y me da 25. Quiere decir que mi rotación de créditos tiene un lapso de 25 días, con lo cual, en promedio, lo que estoy logrando es cobrar mis ventas en 25 días. Profe, disculpe, ¿qué dijo de los días? ¿Con qué me guío para poner los días ahí multiplicando? Tenés que tener, acá tenés que consignar una cantidad de días que sea consistente con el tiempo que cubre este flujo. Si acá en el denominador pones las ventas de un mes, acá tenés que multiplicar por 30. Bien. Por 365 porque puse las ventas de un año. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Si lo mezclo, cometo errores, hago mal la cuenta. Bueno, este es el índice de rotación de cuentas a cobrar. Un índice calculado de manera similar tendrían ustedes para cuentas a pagar, o sea, cómo le pagamos a nuestros proveedores, ¿no? Y ahí lo que cambiaría es que, bueno, en lugar de créditos por ventas, tendrían proveedores, y en lugar de ventas masivas, tendrían compras masivas sobre las compras. Pero terminarían haciendo un cálculo parecido, con los mismos lineamientos. El que he puesto acá es el índice de rotación de inventarios, porque la forma de analizarlo es parecida, pero no es exactamente igual.
Entonces vamos a mirar, a tratar de ver qué particularidad tiene esto de rotación de inventario. Cuando hablo de rotación de inventario, lo que trato de ver es cuánto el stock de que dispongo, por cuánto periodo de venta me va a alcanzar. Eso es lo que apunta a medir el índice de rotación de inventario. Perdón, profe, Perdón, ¿podría repetir lo que no escuché? Se tilo. ¿Qué cosa, Nicolás? Si podría repetir de nuevo lo que dijo, que no lo escuché absolutamente nada. ¿Cuál? ¿Lo de inventario o lo de cuentas a cobrar, a pagar? No, lo de inventario. Ok. Cuentas a pagar entonces ya quedó parecido a cuentas a cobrar. En inventario, la metodología es similar, pero tenemos que tener un cuidado distinto con el tema del impuesto al valor agregado. Y ahora lo voy a explicar. El inventario es el stock en nuestras mercaderías, ¿sí? Lo que nosotros tenemos de mercadería de reventa o el stock que nosotros tenemos entre materia prima, productos en procesos o productos terminados. Nosotros lo tenemos reflejado contablemente sin IVA, dice acá. El valor de las mercaderías no tienen el IVA. ¿Y por qué será esto? Si no O sea, lo porque- vendiste, digamos, al impuesto no lo cobrás todavía. Claro, si uno pusiera el impuesto es como que diría que tiene más inventario de lo que tiene. O sea, el inventario se supone que ese número es una correlación de lo que tenés Sin el físico. impuesto. Sí, exactamente. Recuerden cómo hacíamos la registración. Cuando nosotros compramos mercadería, lo que nosotros registramos es esto. Al proveedor le debemos el pie de factura, ¿sí? El proveedor nos ha facturado el valor del bien que nos vendió o el servicio que nos dio, más el impuesto al valor agregado, es el pie de factura, es lo que le tenemos que pagar a él, es el valor que nosotros tomamos y vamos a calcular el índice de rotación de pagos a proveedores. Vieron que recién el equivalente para el lado de proveedores del de cuentas a cobrar. De mercadería es distinto, porque nosotros cuando registramos la factura del proveedor, lo que hacemos es mandar a activo a mercadería 100 y mandar activo como crédito fiscal 21. Esto para nosotros es un crédito que vamos a usar para determinar el neto de impuesto al valor agregado que vamos a depositar, ¿sí? Porque lo vamos a comparar con los débitos fiscales que están en las facturas que hicimos a nuestros clientes. Pero no lo ponemos en el valor de la mercadería. La mercadería la registramos libre de IVA, sin el IVA. Entonces, acá es diferente, este pequeño detalle hace una diferencia con respecto a cómo calculábamos los otros índices de rotación. ¿Sí? La mercadería está sin el IVA. En consecuencia, al costo de las mercaderías vendidas, que refleja el flujo, ¿sí? del costo de las ventas durante un lapso, no le tenemos que agregar el IVA porque en el valor de la mercadería no lo tenemos tampoco. Entonces, como este es 20.000, el costo de la mercadería vendida durante un cierto lapso tampoco tiene IVA, es 200.000. Al hacer las cuentas no tengo que agregarle nada al costo de mercadería vendida. Una consulta, profe. Los valores que no tienen IVA. Una duda. En los créditos por cuentas a cobrar, siempre se cuenta el IVA. ¿Cómo, perdón? Que en los créditos por cuentas a cobrar siempre se cuenta el IVA, siempre hay IVA. Sí, porque van a estar, porque es el pie de factura, lo que le tenés que cobrar al cliente. O sea, esa es la diferenciación entre todos. Exacto. Acá no, por un tema contable, nosotros la factura del proveedor, cuando la recibimos, segregamos lo que es valor de mercadería de lo que es crédito de impuestos. Entonces ya no nos queda ahí, no nos incide en la rotación de mercadería. Ok, perfecto. Y esto lo que nos diría es cada cuánto rota nuestra mercadería, ¿no? Exactamente. Nuestro stock estaría rotando a lo largo de un año 10 veces y yo estaría tratando de calcular acá
qué tiempo de venta tengo stock disponible. Entonces, la rotación hago 200.000 dividido 20.000, me da una rotación de 10 en un año. Y si lo calculo en días, tomo en cuenta los 20.000, el inventario, costo de mercaderías vendidas, que dijimos que era 200.000, cubrían un año, multiplico por 365, y entonces eso quiere decir que el inventario disponible cubre la venta de 36,5 días. Pero no lo tomo no tomo en el denominador las ventas, sino el costo. El inventario se relaciona con el costo de ventas. El valor de venta incluye otros elementos. Entonces, me estaría equivocando si relacionase valor de mercadería de inventario con venta. Tengo que mirar costos de mercadería. Profe, perdón, ¿puede repetir qué es lo que nos dice esos días? O sea, por ejemplo, sería 36,5 días, ¿qué? Eso quiere decir la cantidad de días que yo tengo cubiertos con mi inventario para entregarle a los clientes. ¿Sí? Profe, pero hay que, perdón, Sí, ¿qué toma entendí. como parámetro? Porque yo tengo 36 días de stock, pero ¿cuánto vendo por día para decir que eso me alcanza? O sea, ¿se entiende la pregunta? No, pero digamos, esto es un promedio. Entonces vos tenés cobertura en promedio por cómo se ha vendido en otras ocasiones, que te ha generado un costo de ventas. Como promedio tenés una cobertura de 36,5 días, independientemente de que un día vendas un poco más o un poco menos. Te debería alcanzar para cubrir tus operaciones de 36 días. Claro, tomo como promedio las ventas que estoy teniendo. Sí, acá se supone que no hay estacionalidad, ¿no? Porque si no, esto no se cumpliría, porque esto es un promedio. Claro, O sea, si hubiera estacionalidad no se cumple porque depende en qué momento lo calculás. Pero supongamos que es estable, entonces nos quiere decir que el stock que tenemos nos cubre, bueno, las ventas de 36 días. Profe, y el óptimo de esto es muy variante, ¿no? O sea, puede variar en los distintos sectores. Bueno, si trabajás con inventarios just in time, debería ser más bajo. Claro. Pero igualmente, como vos decís, varía de acuerdo a las actividades de los sectores. ¿Sí? Claro, porque, no sé, por ejemplo, un restaurante o algo que alguien que comercialice con comida, obviamente va a Nada, tener mucho tiene que menor. ser 2, 3 días, claro, obvio. Claro, claro, exacto. Porque Ok. ponele que el vino no va a ser más tiempo, pero además los productos perecederos no. Entonces, si haces de todo el conjunto de stock respecto del costo de venta, te tiene que dar una cifra de 3 días, 4 días, principalmente influyendo sobre, en un restaurante, sobre las bebidas, ¿no? que podés tenerla más tiempo en stock. Claro, perfecto. Bueno, ahí les mostré entonces el índice de Dupont y los índices de rotación. Todos ellos se usan mucho, se usan internamente, sirven para evaluar, bueno, en el caso de Dupont, la performance de las distintas unidades de negocio, mirando el margen, mirando la rotación. Y en el caso de los índices de rotación, te sirve para mirar, por ejemplo, la gestión de cobros, por ejemplo, la manera que estás manejando la relación con tus proveedores, porque quizás te puede llegar a convenir tener, digamos, baja rotación en el pago a los proveedores porque te estás financiando con los proveedores de esa manera. Y en el caso del inventario, las consideraciones que acabamos de comentar según el tipo de actividad de que se trata. Entonces ustedes van a volver a ver algún ejercicio seguramente con estos índices en esta semana. Bueno, es importante tenerlos presentes. Vamos a ver algunos más. Vamos a guardar esto así. Bueno, entonces estos son de uso interno, ¿no? Principalmente. Vamos a ver qué pasa con la evaluación que se hace de afuera de las distintas empresas, ¿no? Donde
Generalmente los que trabajan en estas cuestiones de evaluar empresas son analistas bursátiles, analistas de inversión, agentes de bolsa, también oficiales de entidades financieras que evalúan a los analistas de riesgo, digamos, de entidades financieras que evalúan a las distintas empresas para ver si le dan o no le dan crédito. También pueden calcular algunos de estos índices, seguramente los de rotación no, pero varios de los que vimos el otro día, la semana pasada sí, pero hay algunos más, ¿sí?, que se utilizan y que nosotros vamos a tratar de comentarlos. Por supuesto que esto es muy variante, muy cambiante, depende de quién está haciendo el análisis, el conjunto de índices que toma es diferente, pero hay algunos lineamientos que se dan con habitualidad, se dan casi siempre los mismos, a veces no todos calculan el índice exactamente de la misma forma, puede haber algún matiz, pero los lineamientos básicos están y se dan en todos los casos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo les voy a compartir un reporte. Agarré un reporte del otro día que prepara, ven, este es un agente de bolsa, que le manda a los clientes distintos reportes de distinto tipo. Bueno, acá le mandó, la verdad que no sé por qué nos mandó esto, que es una empresa de semiconductores de Taiwán. Generalmente lo que recibimos son reportes de empresas argentinas que cotizan en bolsa, entonces, bueno, de acuerdo a cómo viene lo que te dice el reporte, por ahí compras o vendés acciones de esas empresas. Pero bueno, acá nos mandó un reporte acerca de esta empresa, tal vez pensando que quizás a algún cliente le puede interesar comprar esto. Entonces vean ustedes, esta es una empresa que hace semiconductores y dice que es la más grande del mundo, ¿no? Bueno, hay una introducción general. Cada redactor de informe puede tener metodología distinta, no son exactamente iguales, son todos un poco diferentes entre sí, como les acabo de decir. Bueno, y acá vean ustedes, por ejemplo, en este gráfico dice que la acción de esta empresa subió un 5%, y la compara con el 7% que subieron las empresas de los países emergentes, de mercados emergentes, y el 14% que subieron las de Estados Unidos, Standard & Poor's. Subieron más que las otras. Y acá es un gráfico que muestra esa evolución. Acá está mostrando valores de bolsa, de cotización de las acciones. Veamos acá lo que hay. Vean ustedes, acá lo que tratan de mostrarnos es evolución de los márgenes de esta compañía a lo largo del tiempo. Y vean lo que pone. Pone margen bruto, margen en el EBITDA, margen neto, variación de ventas es la línea. Entonces acá lo que está tratando de mostrarnos es la evolución que tuvo, parecería que es el resultado bruto de esta compañía, ¿sí?, medido como un porcentaje sobre las ventas, la evolución que tuvo el EBITDA de la empresa medido como un porcentaje sobre las ventas, y la evolución que tuvo el resultado neto, o sea, la última línea del estado de resultados, también medido como un porcentaje con respecto a las ventas. Tratando de comparar, digamos, cómo es la performance de esas tres medidas de rendimiento, rentabilidad. No sé si acá me parece que ahí puede haber alguna inconsistencia en cómo calculó el margen bruto, porque parecería que lo que tiene que dar más alto siempre es el margen de EBITDA, pero bueno, no importa mucho para
para esto que estamos viendo. Este es uno. Acá nos presenta otro análisis, que es en el cual nos vamos a detener un poquito. Y es este, ¿no? FCF quiere decir Free Cash Flow. Y acá hay una relación, Free Cash Flow dividido EBITDA. Bueno, vamos a tratar de ver qué es esto del Free Cash Flow y qué relación puede tener con el EBITDA. Esto se usa bastante. Ahora vamos a explicar por qué esta medida se utiliza bastante y se las utiliza para comparar unas empresas con las otras. No, esto no. Acá tengo otra página. Después esta página va a estar referenciada en el Excel que les voy a mandar, que es una página que tiene bastante buenas explicaciones sobre temas financieros. Y entonces acá busqué esto, ¿no? Esta comparación EBITDA versus cash flow, versus free cash flow y versus free cash flow to equity y free cash flow to firm. Por lo menos vamos a ver los 4 primeros, ¿sí? Que nos va a servir para repasar algunos conceptos que hemos estado viendo. Recuérdenme qué es el EBITDA. Era el earnings antes de interés. Tratando de acordarme así, las amortizaciones. Yo lo anoté. Impuestos también. Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Bueno, perfecto. Acá está en inglés, pero bueno, creo que lo entendemos, ¿no? Fíjense ustedes acá lo que nos está mostrando, ¿no? Income statement, ¿sí? Es el cuadro de resultados. El estado de resultados, ¿sí? Si hablamos en presupuestación, es el presupuesto económico. Revenue son las ventas. Esto es costo de los goods, de las mercaderías vendidas. ¿Sí? Y gross profit sería ganancia bruta. Ven, está armado como los cuadros de resultados que hemos visto o los presupuestos económicos que hemos visto. La depreciación está acá. Ponele que tal vez esto, sacaron una partecita del costo de depreciación para ponerla acá. O sea, la depreciación está tomado aparte de las otras funciones, ¿no? Del costo y de los gastos o costos de ventas o costos de administración, porque en el EBITDA nos interesa tenerlas separadas. Esto es sales, gastos, costos de comercialización generales y de administración. Intereses, ganancias antes de impuestos y ganancia neta. ¿Sí? ¿Ven? Es algo que hemos visto para armar el EBITDA. ¿Por qué? Porque yo puedo arrancar de la ganancia neta. ¿Ven? Está acá el EBITDA, 18.500. ¿Sí? ¿Qué he hecho para los 18.500? Bueno, a los 14.360 le sumé el tax, 3.590, le sumé el interés 50 y le sumé la depreciation de 500. Entonces me dio un EBITDA en ese año, para esta compañía ficticia, 18.500. Bueno, esto es el EBITDA, tal como hemos visto que se calcula, es información económica, sabemos lo que es, la entendemos, lo hemos calculado, ya le hemos hablado de eso.
Vamos a ver ahora qué nos está diciendo con lo otro, con el cash flow. Nos dice, bueno, a ver, mostrame el cash flow. Bueno, el cash flow en la información que nosotros hemos visto, ¿no?, para presupuestación y para como herramientas internas de gestión, nosotros hacíamos ingresos y egresos, ¿sí? O sea, lo hacíamos bastante simple y eso decíamos, para un determinado periodo proyectamos tener tales ingresos, tales otros egresos, arrancamos de un saldo de disponibilidad de tanto y llegamos a un saldo de disponibilidad de otro tanto, en función de la relación, la incidencia de esos ingresos y egresos. Si ustedes van a ver un balance que refleja lo que ha pasado, lo que ha ocurrido antes, lo que van a encontrar es acá dice cash flow statement. Nosotros le decimos, traducimos esto en nuestros balances, estado de flujo de efectivo. Y solemos armarlo de la misma forma que está expresado acá, que es un poco distinto a lo que nosotros hicimos en los prácticos, ¿sí? Un poco distinto a lo que nosotros hicimos en los prácticos, porque acá tiene otras aperturas y arranca del resultado neto. Nosotros lo hicimos directamente tomando por un lado lo que entra o que pensamos que va a entrar en el cash flow y por otro lado lo que sale. Pero esta forma también es correcta de hacer y es generalmente la que se utiliza en los cuadros contables que se presentan a terceros. Entonces, nosotros nos estamos proponiendo aquí hallar, bueno, esta compañía, ¿cuánto da? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto recurso financiero genera en un determinado periodo? Entonces, si podemos pensar, bueno, ¿qué va a generar? Y puede generar lo que gana, ¿sí? Vean, 12.760 es la ganancia de ese periodo. Las amortizaciones también van a ser un recurso financiero porque la amortización estaba restando acá, ¿ven? Y entonces, pero no implicó una salida de plata, entonces la sumo acá. Recuerden esto que lo dijimos 1000 veces, ¿no? La amortización va en el económico y no va en el financiero. Ven, acá hay otra demostración de que es así. Pero el cash flow no es solo eso, ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros ganamos puede ser que lo tengamos o no, porque dependerá si lo hemos cobrado o no, y también los costos que hemos cargado y que hay que pagar, pero puede ser que ya lo hayamos pagado o todavía no lo hayamos pagado. Entonces, vean ustedes cómo estas dos partidas, 12.760, que es la ganancia anterior, la ganancia que da el estado de resultados, sumado la amortización, después le agrego el cambio en las cuentas a cobrar, el cambio en el inventario, el valor de inventario, y el cambio en las cuentas a pagar, ¿sí? ¿Por qué le agregaré esto para llegar a ver cómo es el cash flow? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Sí, yo les digo, a ver qué les parece, ¿por qué estoy agregando esto para tratar de hallar el cash flow, el movimiento financiero que se generó en un periodo? ¿Por qué le agrego las variaciones en las cuentas a cobrar, las variaciones en el inventario o las variaciones en las cuentas a pagar? Del inventario no sé exactamente, pero supongo que de cuentas a pagar o cuentas a cobrar, o sea, en definitiva eso se traduce en cash. O sea, esa variación me importa con respecto al cash que eventualmente voy a recibir o que Exacto. voy a tener que erogar. Perfecto. El inventario Y con, no sé, el, supongo que será por con el inventario es la misma revaluación. explicación. Ah, ok. Porque el inventario si el inventario lo reduzco, me está generando más recursos financieros. Si lo aumento, estoy aplicando recursos a tener más inventario, más recursos financieros, ¿no? Así que juega igual que las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar, ¿eh?
Lo que hay que ver y tener cuidado cuando uno maneja esto es qué cambio te genera aumento de recursos financieros, aumento de cash flow, y qué cambio te lo baja. Entonces, por ejemplo, si lo que aumenta son nuestras cuentas a cobrar, eso significa que tenemos más cash flow o tenemos menos cash flow. Más. O sea, si es a cobrar, eventualmente vamos a tener. Claro, pero no es dinero que tenés No, en pues mano. claro, no tenemos liquidez. Claro. Ah, claro. Si lo que aumenta es la cuenta a cobrar, ¿sí? Lo que significa es que tenemos, todavía no lo hemos cobrado, entonces tenemos menos liquidez. Igual sería menos liquidez o no tendríamos más en realidad, porque Menos comparado con disponibilidad. sí, pero a lo que me refiero es que no es que tengamos cuentas a cobrar, no significa que tengamos menos. O sí, es Bueno, una menos relación directa. disponibilidad. No, está bien, la pregunta está bien, porque por el índice de liquidez que vimos el otro día estaría contemplado allí. Menos disponibilidad. El cash flow es recurso financiero realizable de manera inmediata. Pero entonces, si suben nuestras cuentas a pagar, o sea, con ese criterio, o sea, tenemos mayor disponibilidad, pero ¿por qué no estamos pagando? O sea, porque si con las cuentas a cobrar se reduce nuestro. Es así, exacto. Si suben nuestras cuentas a pagar, nosotros tenemos más disponibilidad financiera porque no las hemos pagado. Nos estamos financiando con nuestros proveedores, exactamente. Juega al revés. Ok. Es inverso. ¿Sí? O sea, acá ven que esto esté 500 sumando, ¿sí? En positivo, significa que las cuentas a cobrar de un periodo al otro, o sea, dentro de este periodo nos agregaron 500 más, ¿sí? Esto de alguna podría significar que hoy tengo a cobrar 500 menos de los que tenía al principio. Entonces, por eso tengo un cash flow de 500 aumentado. Acá que los inventarios dice está 3.000 negativo en la caja, va a significar que mi inventario aumentó en 3.000. Y el inventario sería como cuentas a pagar, porque no es Mercaderías disponibilidad. es inventario. No, ya sé, pero sería como cuentas a pagar, porque a cobrar, porque tenés menos disponibilidad. Exacto, juega igual juega igual que cuentas a pagar, que van con los signos cambiados. ¿Sí? O sea, esto va con los signos cambiados respecto del pasivo, porque ahora vemos en el pasivo que en cuentas a pagar me haya impactado en 500 menos de disponibilidad, significa que las cuentas a pagar las bajé en 500. Acuérdense la igualdad, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. No me quiero mezclar para dejarlo claro. Entonces, cuentas a pagar, inventarios, si tenés más disponibilidad, y cuentas a cobrar, si tenés menos disponibilidad. No. Cuentas a cobrar e inventario juegan igual. Ok. Porque son activos. Claro. Cuentas a cobrar. Cuentas a pagar, que es pasivo, juega por otro lado. Juega distinto, ¿no? Perfecto. Sí. O sea, dicho de otra manera, aumentar el pasivo te implica tener mayor liquidez, ¿sí? Aumentar inventario, aumentar cuentas a cobrar te implica tener menos disponibilidad, no liquidez. Disculpen el uso de liquidez, disponibilidad, cash flow. Entonces, haciendo estas cuentas, lo que se llega es a que la capacidad de generar cash flow por las operaciones, porque todo esto es la parte operativa del cash flow statement de esta empresa para el año 2016, fue de 10.260. ¿Sí? Entonces, esta empresa genera esta caja. Vean que en realidad esta caja disponible es menos de lo que ganó, ¿sí? Y si a lo que le ganan ustedes le suman los 500, ya se van a 13.200, ¿sí? Pero el cash flow es 10.000, porque en realidad ustedes están, por las operaciones, están generando esos 13.000,
pero les requiere invertir en inventarios, ir aumentando sus inventarios, entonces no van a disponer de esos 3.000 que se volcaron al inventario, no van a estar disponibles esos 3.000 que se volcaron al inventario. Entonces, este número, que lo estamos analizando de esta forma, en realidad se suele ver fácilmente si ustedes en un balance agarran el cash flow statement o el estado de flujo efectivo, porque el estado de flujo efectivo tiene la apertura que está puesta acá. Pero no está incorrecto ahí en el gráfico. ¿Cómo? Porque no está incorrecto ahí el gráfico porque ahí nos dice cuentas a recibir, está como positivo, y cuentas a pagar está como negativo. No, debería ser. estas son cuentas, en inglés esto es cuentas a cobrar. Y esta es a pagar. Por eso, ¿y por qué está positiva y no debería ser al revés? No, puede ser positivo o negativo de acuerdo a cómo haya cambiado, ¿no? Pero que esto sea, acá No tiene que ver el signo. claro, que acá esté positivo significa que esta cuenta a cobrar disminuyó. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Acá Es medio sí, hay que complicado pensarlo darse cuenta. Sí, hay que pensarlo con cuidado. sí. Si acá esto está en positivo, acá está en negativo, ¿sí? Y al revés. Pero acá en cuentas a pagar, si acá está en negativo, ¿sí? O sea que me disminuyó el cash flow, en cuentas a pagar también está negativo. ¿Ven? Es al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo bajé cash flow, apliqué cash flow a pagar deudas, bueno, tengo menos plata y tengo menos deudas. Si yo apliqué plata, caja, a comprar inventario, tengo menos caja, pero tengo más inventario. ¿Sí? Si yo tengo más caja como consecuencia de las cuentas a cobrar, significa que disminuyeron las cuentas a cobrar. Dentro de la igualdad, activo igual a pasivo menos patrimonio neto, cualquier cambio dentro de lo que es activo, si una parte del activo sube, la otra parte baja. Pero si ustedes hacen modificaciones que están una de un lado y otra del lado del igual, tienen el mismo signo. Aumento de activo es aumento de pasivo. ¿Lo ven? Más o menos. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, esto es una medida que se utiliza bastante en el cash flow. Y después algunos analistas hablan de free cash flow. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, free es libre, disponible. Entonces el razonamiento que ellos hacen es, si bien el flujo operativo, el flujo de caja operativo puede tener algún valor, generalmente las empresas necesitan efectuar compras de activo fijo durante cada periodo, porque si no, no pueden operar satisfactoriamente. Entonces, siempre hay inversiones en activo fijo a realizar en cada periodo. Entonces, esa parte que tiene que destinarse a inversiones en activo fijo hay que sacarla de la consideración del cash flow operativo para hallar otro valor distinto, que le llaman free cash flow. Entonces, el cash flow libre o free cash flow es el cash flow, que es el operativo, menos los gastos o inversiones de capital. Esto es compra, ¿sí?, de planta, equipamiento y, ya les digo, Es planta, propiedad y equipamiento. propiedad, exacto, property, plant and equipment, exactamente.
Esa es la forma que en la contabilidad internacional se le llama a los bienes de uso. Nosotros le llamamos bienes de uso. Activo fijo, le digo yo, o se le suele decir bienes de uso, y en la contabilidad internacional es property, plant and equipment. Entonces se dice acá que este free cash flow va a ser el cash flow operativo menos los recursos que son necesarios para hacer adquisiciones. Y llegan a este valor. ¿Ven? Está puesto acá. Bien, y sigue esto. Entonces te dice después, bueno, vamos a ver otro elemento más, que es el de free cash flow to equity. Entonces, este sería el cash flow libre, pero después hay que segregarle si alguna parte del cash flow se va a destinar a pago de deuda de largo plazo, sacarlo también para tratar de ver cuánto puede quedar para los accionistas. Entonces, lo que se hace es, al cash flow operativo se le resta las compras de property, plant and equipment, se le resta o suma, según el sentido que tenga, la generación o pago de la deuda de largo plazo o mediano largo plazo, no obligaciones operativas con los proveedores. Endeudamiento, financiamiento de terceros para nuestro negocio. Entonces lo que nos está diciendo acá, esto al tener signo positivo, es que esta organización en este año logró tomar nueva deuda, ¿sí? Entonces, si la empresa logra financiarse con terceros, bueno, tendrá más dinero disponible para darle a los accionistas. Por eso, este se llama Free Cash Flow to Equity. Si fuese al revés, si acá hubiera tenido signo negativo, bueno, esta cifra habría sido más chica, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí, bastante, en fin, hay que tomarle la mano a esto, ¿no? Y como les decía, hemos pasado las tres partes que componen el estado de flujo de efectivo o el cash flow statement desde el punto de vista contable, ¿sí? Que es una parte operativa, o sea, la generación de cash flow o el uso de cash flow por las operaciones. Otra parte que está relacionada con las inversiones, ¿sí? Que interviene el activo fijo y compra o venta de participaciones en otros negocios. Y la parte del financiamiento a mediano o largo plazo, que es endeudamiento con terceros o endeudamiento con proveedores. Perdón, con terceros o con propietarios. Equity. Esto sería un aporte de capital, ¿va? Lo que hubo en el otro año. Bueno, entonces allí llegamos a este valor. Este otro valor, Unlevered Free Cash Flow, ¿sí? Es la capacidad de generar cash flow del negocio, ¿sí? Restando la incidencia de lo que cuesta financiar las deudas. Los intereses de deuda. Es mirar el negocio sin tomar en cuenta quién financia, si los terceros o los propietarios. Entonces, para eso hay que sacarle los intereses que se le pagan a terceros. Y esto está calculado así, tiene este soporte. Bueno, ven, acá tienen EBIT, ¿sí? Arrancan del resultado
antes de intereses e impuestos, calculan este impuesto, que este es un impuesto teórico, ¿sí? Porque es el impuesto no que se le calculó a esta empresa, ¿sí? Porque acá hay la incidencia de los intereses, sino es el impuesto que se habría generado sin que hubiera intereses. Y tienen otros valorcitos que, bueno, tendríamos que ver a ver de dónde salen estos otros factores que están puestos acá. Sí, bueno, esto es un poquito más complejo de entenderlo. Bueno, déjenlo, pues nos vamos a complicar inútilmente. Es difícil de entender porque tienen que agregarle acá los 400, los 14.000, los 40.400, que son producto de que están acá arriba. ¿Ven? Hay que volver al cuadro de resultados para analizar esto. Perdón, al cuadro de variaciones de acá. No sé, si quieren lo vemos. Si no, no lo dejamos. Quedémonos Sí, no lo en vamos esto. a... No, se van a complicar. Quédense en esto. No vale la pena ver este otro. Yo igual esta ficha después se la subo si quieren profundizar, pero lo importante es mostrarles algunos otros indicadores junto con el EBITDA que se utilizan para evaluar la capacidad de generar recursos de una compañía. El EBITDA es netamente económico y acá estos son de tipo financiero. Y como estábamos viendo en esto, ¿ven? Se busca relacionar algo financiero con algo económico como es el EBITDA. Estos son todos de uso externo, dijo. Sí. Ok. Y sí, bueno, internamente lo podés calcular también dentro de la propia organización. Pero esto sale de los balances, ¿viste? De la información que es pública, ya obtenés estos datos, ¿no? O sea que esto no hace falta, digamos, estar dentro de la organización para calcularlo. En general aparece todo este tipo de información en una empresa que cotiza en bolsa, lo sacás de la página de internet de la bolsa. Si no cotiza en bolsa y vos sos un analista de riesgo de un banco, le pedís los balances y tenés la información. Bueno, volviendo al reporte, vean cómo este reporte marca la situación, digamos, nosotros le llamaríamos situación patrimonial, esta gente le llama situación financiera, bueno, pone cajas equivalentes, inventarios, otros activos corrientes, que seguramente acá estarán las cuentas a cobrar, total del activo corriente, ¿no? Después pone property, plant and equipment, activo fijo, otros activos no corrientes, total de activos no corrientes. Las deudas, lo mismo, bueno, ven, y hace un porcentaje, esto nosotros lo manejamos perfectamente, no hay mayor dificultad. Habla de los dividendos, situaciones puntuales de esta empresa por ser de Taiwán. Y acá ven, hace una cantidad de índices y compara esta empresa con otras empresas que tienen actividades parecidas, ¿no? Para tratar de ver la performance de unas con otras. Nosotros, fíjense ustedes que acá están DN y FB relacionados con el EBITDA. Entonces vamos a ver qué significa esto.
¿Están viendo el Excel? No, se ve no. el PDF, profe. ¿Se ve qué cosa el PDF? Bueno, vamos a ver el Excel. Acá está. Ahora ven el Excel, ¿no? Ahora sí. Bien. Bueno, ahí vieron que en uno decía EV dividido EBITDA, ¿no? Es una relación, ¿sí? Que quiere decir Enterprise Value respecto de EBITDA. Sería el valor de la empresa relacionado con el EBITDA. O sea, ¿cuántos EBITDA se necesitan para llegar al valor de la empresa? O el valor de la empresa, ¿cuántos EBITDA incluye? ¿Cuántos años de EBITDA incluye ese valor de la empresa? Lógicamente, esto cuanto más alto sea, quiere decir que la empresa está valorizada. EV es patrimonio neto más pasivo, que podríamos decir podría ser igual a activo, ¿sí? Sería igual a activo en una empresa que no cotiza, pero en una empresa que cotiza, nosotros tomamos en lugar de patrimonio neto el valor bursátil de la empresa, ¿sí? Que suele ser superior al patrimonio neto contable. Las empresas en la bolsa suelen valer más que el valor de libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen incluido un valor que la contabilidad no refleja, que es el adicional de la capacidad de generar utilidades que tiene esa empresa. Entonces, de todas maneras, para el análisis de esto no importa mucho si sepan ustedes que esto es el valor de la empresa, ¿sí? Bueno, por ahí hay que saber que si no cotiza, tomo patrimonio neto más pasivo, en realidad tomo activo. Si cotiza, me equivoco si tomo activo, entonces tengo que tomar valor bursátil de la empresa más el pasivo, y seguramente eso va a dar más que el activo. Esto, como veían antes, es algo que se está calculando bastante. Es conceptualmente bastante parecido, tiene alguna similitud, no es igual, pero tiene alguna similitud con otro viejo indicador que es el price earning, ¿sí? La relación entre precio bursátil de una compañía y resultado neto de esa compañía, ¿sí? Es decir, la ganancia de cuántos años vale una empresa en la bolsa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si una empresa ganó en el último balance 10, ¿sí? El precio es 100, o pagó 10 de dividendos, se solían tomar a veces por resultado distribuido, pero en general supongamos por ganancia. Ganó 10, ¿sí? Y vale 100, quiere decir que la empresa vale la ganancia de 10. Price earning. Bueno, ven, dos indicadores con uso bastante frecuente, ¿sí? Para relacionar el valor, ¿sí? de una compañía respecto a su capacidad de generar ese valor, ¿sí? El EBITDA como capacidad de generación de valor y el valor de la compañía. La ganancia de una empresa respecto de su valor de bolsa. Bueno, acá les puse la traducción de algunos de los términos que habíamos estado viendo, pero ya lo dijimos. Esta es la ficha. Uy. Perdón. Seguimos en el Excel, ¿no? Sí. Bueno, listo. Bueno, esto entonces son algunos índices más que tenemos. Acá les puse otros indicadores para manejo de capital de trabajo que no son de uso externo, son de uso interno. Esto principalmente para el que tiene que hacer la gestión financiera de las empresas.
Capital de trabajo, ya sabemos que es activo corriente menos pasivo corriente. Índice de liquidez, ustedes ya saben que es activo corriente dividido pasivo corriente. Le agregué necesidades operativas de fondos. Que necesidades operativas de fondos es igual a disponibilidad más cuentas a cobrar, más mercaderías, menos pasivos operativos. Esto es la necesidad que nosotros tenemos de recursos financieros para fondear nuestro ciclo económico operativo normal. ¿Por qué? Porque tenemos la plata que tenemos, las cuentas a cobrar, o sea, lo que estamos financiando a los clientes que no les vendimos pero no nos pagan, la mercadería, o sea, que todavía tenemos en stock y no ha sido ni vendida ni cobrada aún, pero restado los pasivos operativos donde ponemos lo que le debemos a nuestros proveedores y las deudas que tenemos todavía tenemos, por ejemplo, cargas sociales a pagar, o impuestos a pagar, o remuneraciones y salarios a pagar. ¿Sí? Entonces son valores que salen del, digamos, estado de situación patrimonial. Entonces quiere decir que esa plata no la necesito porque de alguna manera a través de esos terceros yo consigo fondearme. Entonces no son necesidades operativas de fondos. ¿Sí? Generalmente los negocios dan positivo acá, o sea, las disponibilidades, cuentas a cobrar y mercadería superan, son mayores a los pasivos operativos. Quiere decir que yo necesito financiamiento para poder operar. ¿Sí? O sea, no puedo hacer un negocio sin plata. Digamos. Necesito poner plata para llevar adelante el negocio. ¿Sí? La pondré yo como aporte de los accionistas o la pondré con financiamiento de terceros no operativos, tomando, por ejemplo, un préstamo en un banco. Pero podría ocurrir que no fuera así y que esto diera negativo, o sea, que los pasivos operativos superasen lo que yo tengo acá sumando, que son disponibilidades, cuentas a cobrar y mercadería. ¿Qué implicaría esa situación? No, no lo seguí. ¿Cómo es? No, bueno, yo lo que digo es que nosotros normalmente cuando pensamos en un negocio, lo que pensamos es que tenemos que poner plata para hacer un negocio. ¿Sí? O sea, nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero comprar una mercadería, ¿sí? Comprar un auto y venderlo. ¿Sí? Compra-venta de autos. Entonces compro un auto y lo vendo. ¿Sí? Puedo decir, bueno, necesito un capital, ¿sí? Y sí, necesito un capital porque tengo que tener un capital, aplicarlo a comprar el auto y después de un tiempo lo vendo y le cobro al comprador y termino el ciclo del negocio allí, recuperando el capital invertido y obteniendo alguna ganancia. Esto es lo usual, ¿sí? Pero podría no ser así, ¿sí? Y ahí da necesidad de operativa de fondos. ¿Sí? Podría no ser así si, por ejemplo, lo que yo hago es compro el auto, pero le digo al vendedor que le voy a pagar dentro de 2 meses el auto que me vendió. ¿Sí? Y vendo el auto dentro de los 15 días y lo cobro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Necesité capital para financiar el negocio. No, porque en realidad o sea, como lo que dijimos antes, en definitiva, como no pagamos, no necesitamos el dinero, o sea, estamos usando lo que le daríamos a otro. Exactamente. ¿Ven? Entonces hemos usado lo que le daríamos a otro y yo podría estar de esa manera operando sin necesidad de financiamiento,
porque no tengo necesidades de fondos. Estoy bancando con este menos, que es una cifra superior, el menos, que lo que tengo acá sumando. Entonces tengo más financiamiento por pasivos, ¿sí?, que los activos que necesito. Entonces es una cosa rara, pero podría ocurrir, donde puedo hacer un negocio sin dinero. Perdón, pero sin dinero para adquirir el bien, porque después hay otras cosas que en definitiva se tenés que pagar. O sea, si alquilás, tenés que pagar alquiler, no te van a bancar. Es lógico, estoy simplificando para mostrar cómo sería la situación, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, es prácticamente imposible esto que de número. Bueno, podría dar número negativo, pero ya probablemente estaría en una situación que se me han complicado otras cosas, ¿no? Me han crecido los pasivos operativos más allá del propio ciclo del negocio, tendría otro problema, ¿sí? Pero esta cuenta igual podría dar negativo. La idea que les quiero de alguna manera les quiero mostrar es que el ciclo de un negocio, ¿sí?, no siempre significa pongo plata ahora, ejecuto un proceso de producción y vendo y después cobro, ¿sí? Porque esto está solapado, ¿sí? Yo puedo empezar mi producción con créditos que me dieron los proveedores, después por ahí pago los sueldos, después vendo y todavía no le pagué al proveedor ni le cobré al cliente, después le pago al proveedor, después le cobro al cliente, o con lo que le cobro al cliente le pago al proveedor. En fin, distintas situaciones que relacionan el ciclo del negocio con los movimientos financieros. Desde luego que cuanto menos necesidad de fondos tenga, en principio parece mejor el negocio. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, yo lo he dicho rápido y sintético, hay un montón de textos sobre esto, pero bueno, con que tengamos la idea, ya me parece que está bien. Una pregunta, ¿hay o tiene alguna como, digamos, como hoja de fórmulas de los indicadores? Al menos los que vimos hasta ahora, los más utilizados. Pues sí, supongo que hay un montón más que quizás no usamos. Sí, hay mucho. Bueno, pero no lo tengo hecho, pero volcátelo en una hoja, lo que hemos dicho en clase, y ya la tenés. Ok, sí, faltaría el archivo de Carlos, después le voy a mandar. Vale, y esto yo lo voy a subir, yo les voy a juntar en un Excel lo de la semana pasada y esto en uno solo, así ya está. Y acá, en esta presentación, ¿sí?, también teníamos otro indicador muy importante. Ustedes lo habrán oído, lo habrán visto, lo habrán leído mencionado en la ficha del control de gestión, management actual, ¿no? Es este tema del Wage Average Cost of Capital, costo promedio ponderado, el promedio ponderado del costo del capital. ¿Sí? Estaba en un ejercicio que hicimos. Ah, ¿lo hicieron? No, nos lo nombraron, nos lo dio el ejercicio. Carlos. Sí, nos dio el resultado, lo Okay. nombró, no lo explicó. Bueno, dale, acá está la parte teórica de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca con este cálculo, ¿sí?, con este análisis, con este índice? Bueno, es tratar de medir cuánto me cuesta financiarme con capital ajeno, ¿sí?, y cuánto es lo que cuesta el capital propio, que en definitiva es lo que está generado por lo que rinde el negocio, ¿no? Y en promedio, y a su vez el ponderado por la participación, o sea, la parte que tengo de financiamiento de terceros y la parte que tengo de financiamiento de capital propio. Así que esto sería la parte de pasivo y la parte de patrimonio
patrimonio neto que tengo en la suma de pasivo y patrimonio neto. Entonces acá ustedes tienen un pequeño ejemplo que incluso pueden simular, le van cambiando los factores y les puede dar resultados distintos, ¿no? Entonces lo vemos, lo vamos conversando y analizando. Esto está puesto de manera simple, pero creo que es bastante claro para mostrar lo que se quiere mostrar. Entonces vean ustedes esta estructura de financiamiento de una empresa. Tiene activos por 10.000, pasivo 5.000, patrimonio neto 5.000. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que de lo que tenemos, la mitad se lo debemos a otros, a terceros, y la mitad es propio, que es el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, esto es la estructura patrimonial y de financiamiento. Veamos qué le pasa a los resultados, ¿no? Entonces nosotros tenemos este estado de resultados. Este estado de resultados tiene un resultado antes de intereses y del impuesto a las ganancias de 900, tiene después intereses por 500, ¿sí? Resultado antes de impuestos 400, tasa de impuesto a las ganancias 30, en consecuencia el impacto del impuesto es el 30% sobre los 400, 120, y un resultado final de 280. ¿Sí? Entonces, si ustedes relacionan este resultado final de 280, ¿sí? Con respecto al patrimonio neto, ¿sí? Que hay invertido de 5.000, da un costo de capital propio de 5,6. Es la relación entre 280 respecto de 5.000. Veamos el análisis respecto de la financiación de terceros. En el caso de la parte de terceros, ¿sí? El resultado que tenemos, ¿sí? Es, a los terceros le damos 500 de intereses, que para nosotros son una pérdida, ¿sí? Pero al haber registrado 500 de intereses de pérdida, hemos tomado también el recupero de impuesto a las ganancias, el menor impuesto a las ganancias que nos genera haber tomado esa pérdida. Entonces tienen 150, que es 500 por el 30% nos da 150. En consecuencia, el impacto final neto de impuestos de los intereses de terceros no es 500, sino es 350 para nosotros, ¿sí? Para la empresa que está tomando ese préstamo. Estos 350, relacionados con los 5.000, ¿sí? De financiación ajena, nos da un costo de capital ajeno de 7%. ¿Cómo está calculado? ¿Sí? En realidad el único detalle raro que hay que tomar en cuenta es no equivocarse con esto, ¿eh? Porque cuando nosotros tomamos en cuenta lo que nos cuesta el interés de los terceros, no tenemos que olvidarnos del ahorro en el impuesto que nos genera haber computado ese interés como pérdida. Bueno, y si ustedes quisieran ver entonces, hacer la ponderación, ¿ven? Tienen 0,50, ¿sí? Que es la celda I6, ¿no? 0,50 de capital ajeno, ¿sí? Por la tasa del 7 da un costo ponderado de 3,5, lo que es propio es el 0,5, por la tasa del 5,60 da un 2,8%, ¿va? Digamos. Y el costo promedio, la suma de ambos, el costo financiero promedio ponderado, 6,3. Y ustedes podrían hacer esta validación, ¿sí? Donde nosotros tomaríamos, para hacer esta validación, los 900
¿sí? Menos el impuesto a las ganancias que aplicaría sobre los 900 si no hubiera financiación de terceros, serían 270, daría 630. Sobre 10.000, 630. Esto quiere decir que el negocio rinde un 6,3. Esto es independientemente de la financiación de terceros. Es lo que rinde el negocio. Y de alguna manera comprueba el costo del capital promedio ponderado que está calculado aquí. Bueno, Una pregunta. Sí. El costo del capital propio y el costo del capital ajeno. ¿Qué nos dicen? O sea, más allá del nombre. No, por supuesto. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto en realidad se apunta para ver si nos conviene apalancarnos con financiamiento de terceros o no. En definitiva es esto. Si mirás esto, fíjate vos que en realidad en este modelo, ¿sí? Nosotros por financiarnos con terceros estamos soportando un costo de capital del 7%. ¿Sí? En realidad supera el rendimiento del negocio, o sea que deberíamos abandonar esta financiación de terceros y financiarnos con capital propio, porque el negocio rinde menos que lo que nos cobran de interés. Ok. Sí. Para este tipo de análisis se hace esta. Ven acá, por ejemplo, si el rendimiento del negocio es mayor que el costo de capital de terceros, bueno, nos conviene apalancarnos tomando deudas para financiar el desarrollo del negocio. Si el costo de terceros es superior, ¿sí?, al costo del rendimiento del capital propio, nos va a convenir financiarnos con capital propio en lugar de capital de terceros. Acá está más puesto. ¿Sí? Bueno, esto se hace para ver si uno se apalanca con financiamiento de terceros o no. En general, todo negocio tiene que rendir más que la tasa de interés que pagamos por los préstamos, porque si no ocurre eso, tenemos que prescindir de tomar esos préstamos. Pero allí entraría la cuestión de si el negocio rinde lo suficiente para satisfacer las expectativas de rentabilidad de los propios inversores, ¿sí? Porque el inversor propio puede tener una expectativa de rentabilidad similar al del financiamiento de un tercero. Si ocurre de esa manera, tampoco al inversor propio le va a interesar este negocio. ¿Sí? Es lo que está puesto acá. El CAE, ¿sí?, muestra este problema es lo que obtiene el accionista por su participación. Si el CAE fuera inferior al rendimiento que obtiene en inversiones alternativas, le convendría desinvertir. Si el accionista puede ir a otro negocio que le rinde más, le conviene deshacerse de esta empresa y buscar invertir en otra. El negocio solo le resultaría interés si pudiera financiarse con fondos de terceros. Bueno, si los terceros cobran menos por financiar, obviamente no le importa al accionista. O sea que hay un juego aquí de tasas que se analizan para ver de dónde se obtiene, dónde se busca lo que maximiza el beneficio, ¿no? Pero este es un cálculo, un promedio ponderado del costo del capital, ¿sí?, de una organización en determinado momento. Después los otros son decisiones que se van a tomar a partir de ese cálculo. Bueno, no siempre se puede desinvertir, ¿sí?, pero bueno, en algún caso sí es posible. Si uno tiene una empresa que le rinde poco, probablemente trate de deshacerse de esa empresa.
¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bueno, y ustedes, bueno, tienen un poco de teoría, acá también de fórmulas. Igual esto yo se lo subo y ustedes le cambian los valores y pueden simular en distintas situaciones. Tengan en cuenta que por ahí cambian algo. Bueno, creo que está todo bien enlazado, pero bueno, igual revisen siempre que la sumatoria de la ponderación de 1, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bien. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Ya es la última clase, Alejandro, con vos, ¿no? Antes del parcial. La última. Creo que sí, tenemos con Gustavo el miércoles y con Carlos el jueves. Sí, porque el lunes es feriado. El próximo. Y el parcial es el otro miércoles. Claro. Exacto. Ok. Bueno, yo voy a tratar de sumarme igual a alguna de esas clases un ratito y si no, me hacen preguntas, no pasa nada, no hay ningún problema en el grupo. Ok. Ok, perfecto. Genial. Bueno, Gracias, dale. profe. Ahora les subo esto. Van los Excel. En el Excel está el link para esa página que les mostré. No se la compliquen mucho. Traten de entender bien lo que hemos visto hoy y con eso ya es suficiente. Ok, bárbaro. Bueno, Listo. bueno, de acuerdo. Que anden bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Chau, chau. Hasta luego.